amigos, ustedes bien saben que la situación social que está atravesando Ecuador en este momento es bastante compleja. Saben muy bien que hay declarado una especie de paro armado por medio de las fuerzas militares. En este momento voy camino a ingresar a uno de los sectores más complicados de la ciudad de Manta. Actualmente saben que estamos a fechas ya de 13 de enero, saben que estamos en una situación muy difícil y pues socialmente hay una disputa por territorios, problemas con bandas. Así que bueno, esto lo estoy haciendo con la intención de poderles mostrar a ustedes cómo es la situación real en los barrios y en las ciudades, a cómo están las cosas en este momento. Así que justo ahora estoy por ingresar a uno de los sectores más complicados de esta ciudad. Esto es conocido como el barrio Proaño. Analizando que la cámara sigue en pie, la traemos en este momento como cámara espía porque pues es obvio que yo no debería estar circulando por estos barrios de esta manera y con total tranquilidad, pero como ven, niños jugando, y es lo normal, ¿no? No sé desde qué parte me estén mirando, pero por lo menos aquí en Latinoamérica es bastante común que en estos barrios como que haya una forma de que las personas puedan convivir. Normalmente pues son zonas muy humildes y donde muchas veces pues mientras pasan situaciones bastante complejas, peligrosas y así, se llega a un ambiente de tranquilidad y de vida común y corriente. Vamos a ir haciendo un poco el recorrido para que puedan analizar. Es obvio que me estoy moviendo por aquí con velocidad porque como bien saben pues no es como lo debido en este momento. Hoy por hoy en Ecuador muere violentamente una persona casi cada hora. La violencia de las bandas del crimen organizado está siendo bestial, tanto luchando entre ellas como contra el propio Estado. Pero por si esto fuera poco, ahora amigos, la situación parece estar escalando aún más, hasta el punto de amenazar el propio control del Estado ecuatoriano sobre el territorio y las instituciones públicas. Considerado pues uno de los barrios más peligrosos de esta ciudad. Y las personas llevando su día a día común y corriente. La verdad que el pasado martes que tuvimos ese descalabro social, esto fue una locura. Todo este sector se cerró, prácticamente no había nadie circulando y ya bueno, en este momento digamos que la vida está transcurriendo con un poco más de normalidad. Sin embargo, todo está muy complicado, hay batidas militares, retenes, una cantidad sin fin de situaciones complejas como les estoy contando. Miren estas calles totalmente abandonadas. Pues sí, son lugares muy humildes. Ok, aquí yo hago un freno un momento y estando aquí un poco más calmado, quiero que entiendan de que yo sé que me estoy volviendo muy redundante con las palabras que estoy diciendo, pero es que me encuentro muy nervioso, tienen que entender, estoy recorriendo calles sumamente peligrosas con una cámara, que no debería estarlo haciendo, y pues tratando como de explicarles a ustedes, de contarles. Entonces ahora que estoy un poco más tranquilo, pues vamos a esto. Y bueno, ahora tratemos de entender el motivo de por qué este país está como está. Primero hay que entender de que Ecuador tiene una economía dolarizada. Eso quiere decir de que hace ya mucho rato, por allá en los años 90, la inflación estaba tan desatada que pues lamentablemente el gobierno no vio de otra y pues tuvo que dar de baja a su moneda local, pues que eran los sucres en ese momento, y bueno, pasaron a tener dólares americanos. Eso fue una ventaja muy grande, pero también pues una maldición en cierto sentido, porque en primer lugar lo volvió muy atractivo, porque pues era la única economía de Sudamérica que tenía esta moneda, y prácticamente venir acá era como ir a Estados Unidos y sabías rebuscarte el dinero. El problema es que eso también es atractivo para los grupos al margen de la ley, porque pues obviamente se hace más sencillo mover capitales que vienen en dólares del extranjero que convertirlos a las monedas locales. Hablemos de peso colombiano, reales brasileños. Así que bueno, eso por ese lado. Sí, ese es como el principal efecto negativo de la dolarización. Empañando sus mandatos en algo. Y es que Correa comenzó financiando sus políticas sociales con los ingresos del petróleo, cuando el precio de este estaba por las nubes. Además, con Correa, la economía del país se centró mucho más en el petróleo de lo que estaba. O dicho de otra manera, la economía no estaba nada diversificada, estaban todos los huevos en la misma cesta. Por ello, cuando el precio del petróleo bajó, la economía ecuatoriana se comenzó a resentir, y como Correa no quería bajar el gasto del Estado, pues no le quedó más remedio que endeudarse por encima de sus posibilidades.
Ecuador es una completa soledad. Estos callejones, no sé si debería... No sé qué debería causar miedo. Si encontrar personas circulando por aquí en este momento o no verlas. Así que... viendo de a poco, ¿no? Como están viendo en este momento, las estaciones de servicio están cerradas. Y eso se debe a que como hay un descalabro social tan grande, en cualquier momento hay robos, asaltos, o sea, se está aumentando de una manera disparada. Entonces, al no tener pues como una especie de seguridad o plantillas policiales cercanas, pues más bien algunas empresas deciden como mandar la seguridad a un solo lugar y como limitar la cantidad de, digámoslo así, de estaciones de servicio que estén funcionando en el momento. Ese es uno de los casos que está pasando aquí. Es que son muchas problemáticas las que se están viviendo actualmente aquí en Ecuador, y pues eso hace que todo sea muy delicado. Es una tristeza. Yo llevo alrededor de unos 4 años en este país y anteriormente todo era más llevadero, más tranquilo. Recién salimos del aprobaño y ahora les voy a enseñar las cacuatas. Este también es conocido como el ingreso al Prado y son sectores complejos. Estoy metido en zonas muy delicadas y lo conveniente no es quedarse quieto mucho tiempo. Estos son sectores de la ciudad que normalmente pues nunca van a ver en otros videos, ¿no? Porque pues son partes de sectores que no son turísticos para nada. Y saben que sí estoy analizando, muchachos, que no estoy viendo pues los típicos chinos de esquina, o sea, los combos de esquina, ¿no? O sea, los pelados que están fumando, que están pasando el rato en las esquinas. Y eso se debe justamente a los controles tan fuertes que hay de la policía. Justo ahora te pueden detener en cualquier momento y con la más mínima sospecha que tengan de que perteneces a alguno de estos grupos, te vas preso y es delicado. Hasta por los tatuajes, es que justo se está repitiendo esa política que tiene Nayib Bukele en El Salvador, y pues yo no sé qué tan posible o tan viable sea de imponer aquí en Ecuador, porque en este momento toda persona que tenga un águila, un lobo y no recuerdo mal, creo que es un tigre de tatuaje, pues por ese simplemente motivo de tener ese tatuaje puede ir detenido. Entonces no sé hasta qué punto eso sea viable, porque es bien sabido que las maras, sí, esa es una ley entre maras, entre los barrios calientes y las pandillas salvadoreñas, pero aquí no necesariamente. Y más que son tatuajes de animales que son muy comunes, no son siglas, que sería más entendible, ¿no? O sea, tipo mara salvatrucha. Aquí no, aquí simplemente es un águila, un lobo, y si te lo ven, te pueden llevar preso. Eso también intensifica un poco ese éxodo tan grande de migrantes que hay, ¿no? O sea, hay una cantidad de personas de Ecuador que se están yendo hacia los Estados Unidos por el Darién y todo eso, y también se debe mucho a esto. Es que este país está viviendo una escalada de violencia nunca antes vista. El año pasado se registraron, si no me equivoco, alrededor de más de 7.000 homicidios, y pues esa es la cifra histórica para un país que nunca antes había vivido este tipo de situaciones. Ejecución de guardias, secuestro de policías, soldados en las calles, la jornada de terror que deja al menos 10 muertos en Ecuador. Es un paso más de una tendencia peor que mala, una auténtica carrera sin freno hacia el desastre. Amigos, en los últimos años la cosa en Ecuador se está yendo de madre. Ahora bien, ¿alguno de vosotros piensa que estamos exagerando? Pues fijaos, sin ir más lejos, en el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios. Fijaos. Tal y como podéis ver, tan solo en el último año, entre 2022 y 2023, los fallecidos por muertes violentas en el país han pasado de 4.500 a algo más de 8.000, prácticamente el doble. Si en 2022 ya se alcanzó el récord histórico de muertes violentas desde que hay registros en este país, en 2023 ese récord fue completamente pulverizado. Y ahora todo apunta a que 2024 puede ser muchísimo peor. Curioso es que en estos barrios no hay nada de, sí, digámoslo, de presencia policial. No sé si a lo largo de todo el video han visto algo, pero yo creo que no. Y eso que si lo vimos fue de pronto en las partes
donde la carretera al menos era pavimentada, ¿no? El asunto es que hay muchos retenes, mucho control militar, pero pues en las zonas oficiales. En realidad en estos barrios, que es donde es un poco más complicado todo, no la hay. Es que bueno, es complicado porque pues es una zona donde, créeme que tú como turista jamás vas a venir aquí. Allí había un grupo bastante grande, solo que estoy seguro que por la posición de la cámara no lo lograron ver, pero es como muy conveniente que me quede aquí arriba, así que volteemos hacia abajo, regresemos. A menudo así son las cosas, ¿no? Las partes donde se supone son más peligrosas y todo. Mira qué vista tan bonita esta que tenemos acá de la ciudad en este momento. Es algo muy bello. Pero pues lamentablemente así son las cosas. Este no es un punto muy bueno para quedarse quieto. Y bueno, amigos, ya vamos llegando al final de este recorrido por los barrios turbulentos. Yo quiero que logren entender algo, o sea, las cosas yo sé que en las noticias se ven que están súper peligrosas, y sí, lo están, pero tampoco es como que llegas a un lugar y ya te van a dar balazos. Estos lugares están llenos de gente muy buena, de gente maravillosa. El tema es que conozco muchas personas en estos lugares, en estos barrios humildes, y son personas que valen oro. Así que eso como que sea lo primero, no juzgar a los demás por su lugar de procedencia. Todos yo creo que vivimos de esa estigmatización. Yo como colombiano sí que siento que la he vivido. Personas creen que porque vienes de un lugar complicado, sí, un lugar donde pasan pues muchas cosas, ¿no? Pero eso no te hace una mala persona. Ni a mí me hace malo por ser colombiano, y a las personas humildes de los barrios de Ecuador no los convierte en criminales por la situación en la que se están viviendo y bien involucrados en el momento. Por lo pronto terminemos este recorrido que ya está bueno. Cruzamos muchos lugares, así que bueno, nada, pendientes del camino. ¡Wow! Se siente como adrenalina, ¿no? Queridos amigos, amigas, esta es la terrible situación de Ecuador y los motivos que nos han traído hasta aquí. Ahora la pregunta es, ¿creéis que Noboa conseguirá controlar la situación? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros si es que aún no lo habéis hecho.